El turisme i la transparència del nostre municipi són dos àrees que han pres any rere any una gran importància. Per això nosaltres hem parlat amb Esther Gómez, la regidora encarregada de dirigir aquestes regidories i que ens conta tot això. En el programa d'avui anem a reprendre la paraula dels regidors i en aquest cas tenim a Esther Gómez, regidora de Turisme, Patrimoni i Transparència, entre altres regidories que ara mateixa ens va explicar. Hola Esther. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué concejalías llevas tú? Pues mira, las concejalías que llevo son Patrimonio y Turismo y por otro lado una muy diferente que es Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Dos regidorías bastante dispares, pero explícanos un poco qué objetivos vas a tener en la de Patrimonio y Turismo. Pues mira, la de Patrimonio y Turismo, nuestros principales objetivos son renovar la Q de calidad que ya obtuvimos para el MUPLA y el Pla de Nadal. La verdad es que esa Q de calidad para nosotros es un orgullo porque fue el primer municipio valenciano que consiguió esa Q de calidad en el proyecto que lanzó la Consellería de Turismo. Y hemos sido también los segundos en toda España. Eso es un orgullo para Ribarroja. Sí que queremos en esta legislatura poder conseguir la Q de calidad también en el Museo del Castillo, en el MUCA, y seguir potenciando las rutas turísticas que tenemos, tanto de turismo cultural, por ejemplo con la nueva ruta visigoda, y también otra nueva ruta que tenemos prevista cuando acabemos de recuperar todos los pozos que rodean Alturia. Luego, en cuanto a turismo activo, tenemos la nueva ruta de marcha nórdica, una ruta también muy interesante que tendrá 3 niveles de dificultad. Y quiero recomendar encarecidamente que la gente la tenga en cuenta porque la ruta de bajo nivel de dificultad, que la puede hacer cualquiera, está incluso recomendada por el Hospital de Manises para personas que hayan sufrido infartos o operaciones de corazón, inclusive para mujeres que hayan sido operadas o estén en tratamiento contra cáncer de mama, porque por el movimiento ayuda a regenerar muy rápidamente los músculos, con lo cual es muy interesante. Y luego pues eso, seguir potenciando y consolidando las que tenemos, principalmente en turismo queremos eso. También en la parte de turismo natural, las trincheras es algo que también queremos seguir potenciando. Actualmente se ha limpiado la Vallesa, el Parque Natural, se ha arreglado eléctricamente y creo que podemos pasar a explotarla también. Bueno, Patrimonio, bueno, no te he contado si quieres. Cuéntanos. En cuanto a patrimonio, pues seguiremos con el castillo, potenciando el espai de arte contemporáneo y algunas otras actividades que se puedan realizar, y la recuperación de algunos de los edificios más relevantes, como es el Molino, seguir renovándolo y recuperándolo. También tenemos pendiente realizar los proyectos, llevar a cabo cada una de las fases de la torre y la muralla árabe, y por supuesto también la Casa del Abogado, poder llevar el Museo del MUPLA y poderlo dar valor allí y hacer un centro visigodo de visita más expandido. Ahora que has nombrado los visigodos, explícanos un poco, porque ya todo el mundo sabe de qué va, lo de Valencia la Bella, todas las excavaciones que están habiendo, pero haznos un pequeño resumen de cómo está la situación actual. A ver, Valencia la Bella es como la estrella, ¿no? A partir de las excavaciones arqueológicas que se han ido realizando este año se ha confirmado, con lo que se ha descubierto, se ha confirmado que realmente ahí existe una ciudad, hubo una ciudad visigoda muy importante, con acrópolis, una zona de trabajos, digamos, de trabajos de campo, y otra zona noble, una plaza, la muralla que lo rodeaba, con lo cual para nosotros es muy importante. Creemos que va a ser la ciudad visigoda más importante de la Comunidad Valenciana y una de las más importantes en España, que no hay en otros municipios que nos rodean. Entonces queremos crear el nuevo plan director para poder estudiar y poner también en valor. Tenemos grandes esperanzas turísticas en ese aspecto. Bueno, y también este año habéis potenciado también la Ruta de la Seda. Explícanos un poco en qué consiste. Pues mira, la Ruta de la Seda partió a través de... la presentamos en Fitur 2019, en este año,
y bueno, pues es una ruta que consiste en visitar la plantación de moreras que hay cercana al río. Después visita aquí mismo en la casa del molinero unas estructuras de madera donde se colocaban estas moreras y los gusanos y se producía la seda. Después realiza un almuerzo de camino en el mercado y se llega ya hasta el polígono donde está el maestro sedero, Ginés, que es la persona que nos explica y tiene allí un telar antiguo y nos explica cómo se fabricaba, enseñan todas las telas, etc. Es muy interesante también. Bueno, la verdad es que sí, muy bonito, tampoco no se había nombrado mucho, ¿no? No, es que, a ver, surgió a partir desde China, nos vino un requerimiento y a través de la Consellería pues promovieron que investigáramos un poco más en esto. Y nos ha gustado, lo hemos desarrollado y acabamos de empezar y creemos que va a ser un buen puntal también. Ribarrocha internacional. Internacional, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a centrarnos ahora también en la otra concejalía que tienes de participación y transparencia. Cuéntanos un poco los proyectos que tenéis para esta Pues sí, cambiamos de tercio. Vamos a cambiar un poco. Bueno, aún así, no quiero irme de esta concejalía sin antes recordar que tenemos la Feria del Dux, que la hacemos ya esta semana y nada, quiero invitar a todos a que podáis participar y vengáis a disfrutar de ella porque es muy importante también, tiene mucho nombre y nos está llevando a conseguir una cuota de turistas importante. Ahora ya centrándonos en participación y transparencia, cuéntanos los proyectos que hay, porque además Ribarroja es un pueblo que ha ganado bastantes premios por esto. Pues sí, efectivamente, desde el 2017 hemos estado siempre en el proyecto de participación ciudadana de transparencia y Gobierno Abierto ha sido uno de los más valorados dentro de los municipios de nuestra categoría, claro, de entre 20 y 50.000 habitantes. De hecho, fuimos pioneros inclusive en la creación de 10 consejos sectoriales y sus reglamentos, pioneros en el reglamento de transparencia de toda la Comunidad Valenciana, así que dentro de la Federación de Municipios y Capitales de la Comunidad Valenciana también hemos sido el municipio con el proyecto más valorado de todos y en fin, estamos muy orgullosos de eso. También con respecto a transparencia, muy importante que todos los vecinos conozcan lo que hacemos los políticos, ¿no? lo que se hace en cada una de las corporaciones. Tenemos dentro de la web de DINTRA, que es una auditoría externa, que es totalmente independiente. Estamos también valorados como el primer municipio más transparente dentro de la Comunidad Valenciana. Es por cumplir la legislación vigente estatal. Muy importante tenerlo en cuenta. Pues nada, Esther, muchas gracias y ahora tienes la cámara para ti, para decirle a los vecinos todo lo que tú quieras. Pues nada, que estoy encantada de haber entrado y tener la responsabilidad de estas concejalías, porque las dos me encantan. Y nada, invitaros a todos a la Feria del Dux, que estamos ya ahí y que vengáis. Y además también recordar que los presupuestos participativos comienzan también en el mes de septiembre y por lo tanto animaros a participar junto a nosotros, porque el pueblo lo tenemos que decidir entre todos. No debemos ser elemento pasivo, sino elemento activo en ello. Muchas gracias.